Estamos hablando de Augusto Costanzo y ahí surge la primera pregunta. ¿Ilustrador, dibujante es lo mismo? Un dibujante que ilustra, porque la ilustración, digamos, podés hacerla con distintos recursos. Podés hacer collage, fotografía y dibujo, así que yo soy dibujante, que además ilustra eventualmente, así que hace retratos y va llevando su universo, sus ideas a distintos soportes también. Y que así joven como te vemos, estás cumpliendo 30 años Joven. ya en la profesión. Bueno, por lo menos se te ve joven, capaz te mantenés muy bien, bueno, y tenés 83. El dibujo no es algo que desgaste, de todos modos. Lo que desgaste es otra cosa, pero tampoco es que hombreo bolsas en el puerto. Pero digamos que sí, empecé a trabajar también muy joven, a los 19 años. En realidad son 29, redondeamos un poco la cifra. El año que viene van a ser los 30 reales. Pero sí, fue una ocasión importante porque yo vengo haciendo la gráfica de Ciudad Emergente desde sus comienzos. Esta es la 11ª edición. Hice los 11avos, digamos, gráficas que tenían que ver con eso. Y siempre Ciudad Emergente tiene una muestra base. En este caso, bueno, me tocó a mí. Y usé un poco la excusa de esa. Digamos, la muestra va a tener una parte, digamos, retro, si querés. Pero no es todo. Es los últimos 5 años, la componen los trabajos de los últimos 5 años, que es de lo que estoy más orgulloso también. Claro. ¿Por qué es de lo que estás más orgulloso los últimos 5 años? Y porque, digamos, a diferencia de un deportista que es a esta edad cuando se empieza a pensar en el retiro, Manu Ginóbili y todo esto, yo soy más grande de todos modos que Manu, es cuando yo creo que empiezo a entender un poco mejor qué es lo que estaba haciendo. El arte tiene esas cosas, digamos, no es estrictamente arte, pero el dibujo me ha llevado, en mi caso, a sentirme cómodo 30 años después. Mirá, qué loco lo que estás diciendo. Sí, o sea, sí, durante no. 30 años, bueno, recién ahora entendés un poco... Cada uno le lleva su tiempo. Yo me ha exigido demasiado por momentos. ¿Vos decís? Yo creo que sí. Estábamos viendo recién algunos de tus trabajos. Hay muchos, muchos deportistas, Sí, deportistas sí. y personajes del mundo del cine y de la televisión. Bueno, la muestra está dividida. Digamos, las áreas en las que a mí me ha gustado trabajar fueron, como decís vos, el deporte, el cine, la música. Iba a haber otra también dedicada así como a política y misceláneas, ilustración en general. Y esta quinta pata, que digamos que es la que yo le digo retro o ensayo y error, que es en la que muestro los dibujos de la infancia, cómo se formó el estilo. Que también eso es todo un trabajo. Digamos, yo no fui un virtuoso, tuve muchas horas de trabajo. Y en eso se ve también, quería mostrar ese pasaje de lo que fue. Entonces, no es... Ahí estamos viendo algunos Sí, trabajos hay de todo. tuyos. Sí, tal cual. De hecho, recién veíamos una foto, me pareció ver pasar una foto con Alex de la Iglesia. Sí, claro, sí. Eventualmente me gusta homenajear a los personajes que a veces vienen a Buenos Aires y trato de acercarme. En ese caso, estuvo acá este año. Estuvo este año acá y de la mano de Axel Kuchevaski, que es un amigo y bueno, va a ser parte también de la muestra en un texto que él va a poner. Lo conocimos y fue un placer. Mark Hamill. Yo creo que acá se te piantó un lagrimón, no me digas. Le hicieron llegar a Mark Hamill, esto fue así. Exactamente. Una de tus ilustraciones. Ese es Alexis Puig, que es periodista, sí. ¿lo conocés? Colega. De cine, que eventualmente hace estos viajes con notas y usamos este recurso a veces de que él lleve un retrato para el homenajeado, al retratado, al entrevistado. Y digamos, a veces sucede, a veces no lo dejan, a veces sí, y cuando pasa, que en el caso de Hamill, completamente amable, termina en sus manos y termina una copia conmigo firmada por él. Claro. Ese es un museo personal que yo estoy armando, que en un futuro haré otra muestra con ese material. Claro. Tengo entendido que tenemos alguna estrella de Hollywood en el momento en el que recibe un trabajo tuyo. ¿Lo querés ver? Puede ser, sí. Wow, that is beautiful. That is beautiful. Exactly. Yeah. Hope you work. Thank you. Final blog. Now, I'd like to announce who's going to be the next actor playing Wolverine. Yeah. You like it? It's hard to... I do like it. Okay, it's for you. It's a present. I'm eating a record. Yeah. All right, thank you so much. Wow, that is beautiful. That is beautiful. Exactly. Qué lindo, está buenísimo. ¿Qué te pasa a vos cuando ves eso? Que esa ilustración que vos hiciste de ese personaje llega a sus manos y tipo... Es como que se achica, como empieza el mundo, empieza a ser un barrio ya. Digamos, todo esta cuestión globalizante que está buena por un lado, estas cosas son buenas, tiene buenas y malas, pero esta es extraordinaria. O sea, ya ahí los 6 grados de separación no existen. No existe. Tenés Es una dos. separación Sí, directa con es Hugh verdad. Jackman. No, es tremendo eso. No. Y aparte, Alexis me manda
manda previo antes de publicar o cosas así, me manda ya cosas, y especialmente con el de Mark Hamill, que fue tremendo. Yo no me lo esperaba eso. Claro. No me lo esperaba. Pensé que iba a ser mucho más estricto todo. Por ejemplo, a Tom Hanks le llevamos y no pudimos acceder. Y hay veces sí, hay veces que no. Y bueno, quedarán reservados para otra ocasión. Claro. Ahí justo, mira, estamos viendo algunas imágenes de vos laburando. Sí, sí, sí. Sin embargo, por tu edad y por los desarrollos tecnológicos, seguramente vos empezaste así con un lapicito, pero ahora Exacto. trabajas con una computadora. Sí, pero sigo ¿O no? haciendo esto, ¿eh? Esto es necesario. Digo, esta base yo la sigo usando. Yo sé que las generaciones nuevas ya esta base ya la hacen también en digital, trabajan con lápiz, yo trabajo con lápiz óptico, pero necesito todavía esta etapa. Al haber sido un anfibio, de haber pasado de una etapa a otra en el medio, digamos, eso lo conservo y lo necesito. El lápiz y el papel y el roce ahí me sigue siendo todavía mucho más seguro y satisfactorio que sobre quizás una superficie como puede ser, no sé, un monitor. Claro. O sea, ¿Entendés? hay un poquito de resistencia todavía. Y hay una cuestión, sí. No, es resistencia. Yo, digamos, a mí lo digital me ayudó a acelerar un proceso que ya venía. Digamos, en la muestra vas a ver que el final de esa vuelta retro, digamos, los últimos trabajos que yo hice en tinta y que tenía que esforzarme por hacer colores planos y todo eso, ya me pedía ciertas cosas que lo digital me ayudó a acelerar y a hacer cosas más rápido. Claro. Ahora, se ven mucho tus trabajos en medios como El País de España, en The Guardian, Sí, en The sí, New sí. Yorker, Sí. y ahí tenés que retratar a personajes de la política, de la vida Exactamente. social, económica. De otros países. De otros países. Sí. ¿Cómo encaras esos trabajos? ¿Te resulta fácil tal vez tener que ilustrar a Hoy por hoy un con personaje del FMI? No, y con internet, sí. No sé en otro momento que hubiera pasado 25 años atrás sin internet, hubiera sido mucho más difícil saber del personaje, que es lo que yo necesito al día de hoy, porque otra de las cosas en las que tuve que trabajar, digamos, lo digital es extraordinario en un sentido que unifica para bien y para mal, digamos. La línea roja que yo hago en el programa que trabajo, la hacemos todos, ¿no? Entonces, hubo un momento en el cual todo se empieza a emparejar, todo se empieza a aparecer, y la diferencia quizás yo la tengo que hacer pensando, con ideas, detrás del personaje. Además de ser un buen parecido, necesito que además transmita algo. Y ahí hay una pequeña, digamos, investigación periodística, que fue otra de las cosas que a mí me gustó. Ahí cuando terminé el secundario, también me metí a estudiar algo de periodismo y eso, entonces más o menos que fui fusionando eso. Claro. Me encanta, me gusta investigar, me gusta conocer al personaje, y profundizar y agregar una idea al retrato también. Claro. Bueno, a mí siempre me gusta contar la anécdota cuando trabajaba en el archivo de redacción de Clarín, que por el horario en el que yo trabajaba, a veces me tocaba que sonara el teléfono y llamara a Hermenegildo Sabat Claro, para pedir total. el sobre de, no sé, de la Rúa. Entonces nosotros es- teníamos que ir al archivo, buscar el sobre de la Rúa donde estuvieran las fotos Sí, de la claro. Rúa, las fotos en papel, Sí. y subirlas a la redacción para que Hermenegildo Sabat pudiera ese día hacer su ilustración. He llegado a de trabajar, la Rúa. en ese formato he llegado a trabajar. Hasta fines de los 90 se trabajaba un poco así. Tiene un encanto. No, que- extraordinario. Pero es nostalgia. Ahora, la verdad que yo prefiero esta cuestión de tener toda la información a disposición Claro. y saber cosas del personaje de los últimos días, inclusive que me ayuda mucho, especialmente para lo del País de Madrid, que trabaja con personajes y con una muy buena sección internacional que anticipa mucho las cosas que después vemos. Claro. Eso es muy interesante, es muy Claro. interesante. Y más allá de estos momentos que vemos donde Mark Hamill recibe una ilustración tuya, que me imagino que debe ser bizarro. ¿Qué es lo más bizarro que te pasó de que de que utilicen un dibujo tuyo para algo? Leí alguna muy graciosa con Bielsa, que creo que vos sos bastante fanático. Bueno, sí, claro. Pasó algo con eso, Eso fue ¿no? extraordinario, sí. Yo publicaba en el diario Olé en esa época y también como iba a la versión digital, unos fanáticos del Athletic de Bilbao encontraron ese retrato de Bielsa y lo ampliaron y lo llevaban a la cancha, pero lo llevaron cuando Bielsa los llevó también por el resto de Europa. Entonces, una compañera de Olé lo ve en una transmisión de los partidos de Eurocopa. Y vimos me muestra ella una foto de la cara de Bielsa. careta, una careta enorme que habían armado con la de Bielsa. Después armamos otra de un jugador de ellos, que la historia se hizo mucho más larga, es para contarlo un programa Sí, entero. sí, sí. Y que les trajo mucha suerte. Mucho, sí, fue extraordinario. Pero eso fue
alucinante, sí. Fue de las Genial, cosas lindas genial. que pasan con... Bueno, les recomiendo mucho entonces, el 13 de septiembre se inaugura Ciudad Emergente. Exactamente. Durante esos 3 días, por supuesto, Sí, va a cuatro, tener cuatro hasta el 4 domingo. días, Sí, va a sí, tener sí, gran sí. presencia la muestra, que después va a continuar hasta el 21 de octubre. Exactamente. Así que van a poder seguir viendo el trabajo de Constanzo ahí de estos 30 años. Si no, lo siguen en Instagram, en sus redes sociales, que Sí, todo el tiempo no está estamos subiendo su ahí. material y es un gran laburo. Gracias, Augusto, por Por haber favor, estado gracias acá. por invitarme.